Trevisono es, gracias, muy amable la producción. Trevisono es psicólogo, es especialista en autismo. Y con él conversamos, tuvimos una larga charla, interesantísima charla. No solamente si usted tiene un familiar o un hijo autista, sino también esto es importante sobre cómo comportarse y desenvolverse ante una persona autista. Y la primera pregunta que le hacíamos a Trevisono es, ¿qué es el trastorno del espectro autista? Bueno, usaste la palabra, es un trastorno. El trastorno no es una enfermedad. La gente por ahí confunde las cosas, ¿verdad? Trastorno con enfermedad. Estamos acostumbrados a una concepción médica de todo, de la mayoría de las dificultades, entonces creemos que algo como el autismo es una enfermedad. No lo es. En una enfermedad uno identifica una causa y hay un bacilo, un bichito que produce un virus, una bacteria. Eso es una enfermedad, pero el trastorno es otra cosa. Básicamente es una serie de dificultades, de características, que en este caso, en el caso del trastorno del espectro autista, las podríamos clasificar en tres tipos, ¿verdad? Dificultades a nivel de la comunicación, dificultades a nivel del lenguaje y dificultades a nivel del comportamiento. Lo que ocurre es que estas dificultades, bueno, básicamente un grupo de expertos dicen, bueno, a estas dificultades les vamos a llamar trastorno del espectro autista. No son una entidad, no son algo que realmente existe. Yo creo que lo más ejemplificador para que vos entiendas esto, muchos años atrás se consideraba que la homosexualidad era un trastorno, un desorden mental, un trastorno, ¿sí? ¿Qué pasa? En esa época la gente consideraba que tener una orientación sexual de esas características era un trastorno. Estoy hablando de década del 70, década del 80. Bueno, eso obviamente hoy día está totalmente descartado, no se habla de trastorno. Y lo que cambió es básicamente la concepción que se tiene de ese tipo de comportamiento. Entonces, el trastorno no es algo que realmente existe, no es como la enfermedad que tiene una existencia real, una causa identificable. Ya hicimos la introducción, ¿no?, sobre el espectro autista. Ahora bien, Claudio, el autismo, ¿es un problema genético? Se supone que este es un problema, claro, de tipo genético, pero a diferencia también de una enfermedad, vos aquí no vas a encontrar una forma de presentación. No hay, por ejemplo, 10 síntomas del autismo que se dan en todos los niños, ¿sí? Hay una serie de problemas que están mayor o menor presente en cada niño, de tal forma que hablamos, por ejemplo, déficit en lenguaje, pueden ser niños con retraso de lenguaje. Un indicador de eso es que durante los primeros años de vida el lenguaje se desarrolla tardíamente. Si un chico al año y medio, por ejemplo, no dice palabras sueltas, ese es un indicador de alarma. Entonces, ese es un problema, los problemas de lenguaje o el retraso del lenguaje. A nivel de comunicación, ese retraso del lenguaje no se ve compensado. Cuando uno tiene un niño que solamente tiene un trastorno de lenguaje, encuentra la forma de hacerse entender, ¿sí? Si bien tiene dificultades para hablar, con el lenguaje no verbal, gestos, etcétera, se puede hacer entender. Los niños con autismo, además de presentar problemas en el lenguaje, también presentan problemas a nivel de hacerse entender o poder comunicarse eficazmente. Ahora, como precisamente esto es un trastorno, ¿sí?, estas dificultades se pueden presentar en mayor o menor medida y no necesariamente todas las dificultades se presentan en todos los niños. De tal forma que a veces es muy difícil distinguir, digamos, un trastorno del espectro autista de un trastorno de lenguaje, por ejemplo, y se requieren pruebas especializadas para hacerlo. Porque, insisto, no es como una enfermedad, algo que es comprobable, que existe, que tiene una causa y que esa causa a su vez es visible o inferible, ¿sí? Aquí, bueno, a este problema y este problema le llamamos de esta forma. Pero hay muchos niños que no tienen
todos esos problemas, ¿sí? Que tienen solamente algunos. Entonces, lo que pasa o lo que suele ocurrir es que un médico le da un diagnóstico a un niño, otro médico le da otro diagnóstico y que hay como opiniones encontradas. Estamos con Claudio Trevisono, que es psicólogo, especialista en autismo. Ya hicimos la introducción, que es el trastorno del espectro autista, si es un problema genético o no. Claudio, ¿cuándo se detecta el autismo en un niño? El autismo no se detecta normalmente hasta el año y 8 meses. Entonces, Eso te iba a preguntar. claro, a diferencia del síndrome de Down, que tiene un fenotipo, es decir, uno ve a un niño y percibe que podría llegar a tener este problema, en el autismo eso no pasa. Ahora, los médicos psiquiatras, los médicos pediatras, ¿están preparados, están formados también para 1 año y 8 meses, llamarlos a ustedes o decir a los padres, vean un psicólogo que este chico podría ser autista? Bueno, yo prefiero que eso también lo conteste un médico, pero en mi experiencia yo creo que en Santa Fe los pediatras tienen una muy buena formación en diagnóstico temprano. A veces puede haber por ahí a veces cuesta dar la derivación a neurología infantil, que es lo que corresponde. Yo soy psicólogo, insisto, pero los pediatras suelen derivar en esta ciudad. Yo trabajo en varias ciudades de Argentina y fuera del país, y en la ciudad en donde nosotros recibimos los pacientes más pequeños es esta. O sea, indudablemente mucho antes que por ejemplo, en Buenos Aires. Estamos con Claudio Trevisono, que es psicólogo, es especialista en autismo, sobre todo en niños autistas. Y una vez que se detectó un niño, ¿cómo se empieza a tratarlo desde tan chico? A través de la estimulación de ciertas funciones. Por ejemplo, muchos niños que tienen autismo probablemente tengan una dificultad bastante habitual, la dificultad para imitar. ¿Viste? Cuando un bebé, por ejemplo, un chico de 1 año empieza a hacer cosas que te ve hacer a vos y que por ahí son peligrosas, agarra un enchufe y quiere enchufar en una plica en la pared y uno se espanta. Bueno, eso se llama imitación. Muchos niños con autismo pueden tener alguna dificultad en ese área. Eso se puede estimular de forma muy temprana, muy temprana. Muy temprana a partir del año, se puede, antes incluso. El contacto ocular, la sonrisa social, la habilidad de seguir instrucciones. Uno, sin darse cuenta, a un niño le enseña a seguir instrucciones de muy pequeño. Por ejemplo, hace chau, se me ocurre, para saludar. Que imite un sonido como ajó, el típico clásico. Todas estas cosas se pueden hacer de forma sistemática y básicamente en eso consistiría una intervención muy temprana, ¿sí? De la cual, por supuesto, la familia es súper importante. Muy bien, estamos conversando con el psicólogo Claudio Trevisono. Él es especialista en el espectro autista, en tratar niños con autismo. Lo vamos a seguir escuchando en los bloques que quedan. Vamos a seguir con el psicólogo Claudio Trevisono. Él es psicólogo especialista en niños con trastorno de espectro autista. Y entonces la pregunta ahora es, ¿cuál es el rol de la familia, del entorno, cuando hay un miembro de la misma, un chico, un jovencito, ¿por qué no un joven también con autismo? Bueno, todavía pasa que hay muchas familias, digamos, no voy a citar las localidades, pero me ha tocado ver gente que tiene como enclaustrados a ya jóvenes, ¿no? De por ahí de 20 años que están como encerrados en su casa. Todavía ocurre, desafortunadamente. Y lo que pasa también hoy día es que a veces las familias tienen dificultades para controlar el comportamiento de estos niños, entonces se excluyen, ¿no? Prefieren evitar ir a por ejemplo, a un restaurante, prefieren evitar ir a un lugar con un montón de gente, prefieren evitar ir a un lugar amplio donde el niño pueda salir corriendo o escaparse. En la medida en que las familias mejoran el control sobre el comportamiento de su hijo, es más fácil desarrollar este tipo de actividades. Eso por un lado. Por el otro lado, todavía existen muchas situaciones a donde se podría hablar de discriminación. Sin ir más lejos, yo estaba viendo un grupo de
Facebook de una localidad vecina, papás de niños con autismo, y se presentó en una plaza, por ejemplo, un encargado de plaza le pidió a una mamá que retire a su hijo de la plaza porque estaba teniendo un berrinche. Desafortunadamente todavía ocurren este tipo de comportamientos. A veces la gente no colabora en nada, por todo lo contrario, digamos, ven a una persona cuyo hijo está teniendo un berrinche y en lugar de prestarle colaboración o ofrecerse a seguir las instrucciones que ella le dé, le van a dar un sermón sobre cómo tratar al hijo. Todas esas cosas realmente no colaboran en nada, ¿no? Bueno, aquí estamos entonces con Claudio Trevisono, psicólogo, especialista en niños con autismo. Recién lo escuchábamos sobre cómo debe desenvolverse la familia, y ahora queremos saber cuáles son las manifestaciones de un chico con autismo y por ejemplo, la tecnología, el teléfono, las tablets, ¿se puede usar? Sí, pueden tener muchos berrinches ante situaciones que resulten estresantes para ellos, ante situaciones también de frustración. Es bastante común, digamos, bueno, hoy día es común que cualquier niño tenga un berrinche, pero es cierto que en nuestros pacientes es bastante más probable por una serie de situaciones, ¿verdad? El tema de la electrónica, ¿no? Un celular, una tablet, ¿cómo funciona sobre todo, chicos? ¿Han probado? ¿Ustedes han hecho algunas terapias con las tecnologías? Bueno, nosotros usamos mucho. De hecho, yo tengo un canal de YouTube donde subimos a veces muchos videos usando tecnología como un sistema de comunicación alternativo. Por ejemplo, pacientes que no pueden hablar, que no han desarrollado habla. Nosotros tenemos algunos pacientes que hemos recibido ya de grandes y sin habla. Y en el caso de estos niños usamos un dispositivo con una tablet. El paciente sencillamente presiona, por ejemplo, un símbolo de pan y la tablet dice pan. O presiona un símbolo de agua y la tablet dice agua. Entonces la tecnología en realidad tiene muchísimos usos a nivel terapéutico. Por supuesto que la libre demanda de celular o de tablet para que vean videos los niños todo el día es algo que a nosotros nos entorpece muchísimo nuestro trabajo, y también hay estudios que indican que no es lo mejor para el desarrollo del lenguaje. Como todo lo que uno recomienda, teniendo en cuenta que no hay estudios determinantes todavía, recomienda mesura, es decir, como tiempo atrás era la tele, ¿verdad? Antes el chupete electrónico era la tele. Bueno, ni nada de tele, ni todo el día tele, un poco. Nosotros recomendamos a los papás, por ejemplo, que en situaciones donde van a ser de mucho estrés o de espera, sí se lo den, ¿no? Pero en casa, a libre disponibilidad, no. Bueno, vamos a seguir viendo y escuchando al psicólogo Claudio Trevisono. Él nos está hablando del autismo. Los chicos con el trastorno del espectro autista. Y la pregunta ahora es, ¿el autismo se manifiesta toda la vida? ¿Cómo sería una persona autista de adulto? El autismo es una condición, es un trastorno, es una condición. Ahí hay que... No nos vamos a poner a definir la diferencia entre una cosa y otra, pero... Mira, te voy a usar otro ejemplo. Vamos a suponer, ¿qué es lo que diferencia una persona triste de una persona deprimida? Porque los síntomas son los mismos, ¿verdad? La diferencia en qué está o dónde está. Bueno, la persona deprimida está afectada en su trabajo, en su vida, ¿sí? La tristeza es tal que lo perjudica o lo afecta. Entonces, muchas de las características del autismo son características que tenemos todos, ¿sí? O muchas de las dificultades que tiene un niño autista pueden estar presentes en muchas personas. El problema es si esas dificultades afectan al niño, lo afectan a nivel de su desarrollo social, escolar, en el futuro en su trabajo. Entonces, lo que decimos es,
las características del autismo van a estar presentes siempre. Lo que nosotros podemos mejorar muchísimo es hasta qué punto esa condición lo afecta o no lo afecta. En la medida en que lo afecte, esa condición es un trastorno, como hablábamos hoy. Ahora, si lo afecta poco o de forma no muy significativa, no se diagnostica, digamos, y la persona lleva una vida convencional. La mayoría de nuestros pacientes con autismo van a tener un cierto nivel de dependencia, es decir, muchos probablemente no puedan vivir solos y no sean autónomos totalmente en su vida adulta. Este va a ser el caso digamos, o es el caso de muchísimos niños con este problema o con este trastorno, ¿sí? No todos. Hay muchos que pueden desarrollar una vida totalmente autónoma, casarse, trabajar, pero sí también es cierto que así como pueden ser autónomos, va a tener muchos otros que van a tener una vida con dependencia de vivir con otra persona. Y sí, hay muchos niños que presentan problemas de conducta severos que en la medida en que no se resuelvan hacia la adultez se transforman en una situación realmente, digamos, muy compleja de abordar. Claudio Trevisono, lo estamos escuchando, lo estamos viendo, él es psicólogo, especialista en tratar chicos con autismo. Y vieron que muchas veces, yo ya no lo hago más, porque lo escuché alguna vez por radio y sobre todo, ¿viste? Cuando uno habla a veces de los gobernantes, los políticos, este parece autista, porque está ajeno a la realidad, ¿no? Es como que vive, cuando yo era chico le decía vive en Bavia, vive en la luna, pero no está bueno porque, como ustedes pudieron ir apreciando a lo largo de todo el programa en la charla con Claudio, el autismo es una enfermedad, es una patología. Más que una enfermedad, no es una enfermedad, no es una enfermedad, es una patología, lo explicaba Claudio, es una patología. Retiro la enfermedad también. Que bueno, hay que asumirla, es decir, tiene sus cuestiones. Entonces, ahí Claudio nos explica por qué no hay que decirle a alguna persona común, che, pareces un autista. ¿Por qué? Porque se toma el autismo como un adjetivo. Y claro, sí se puede tomar como un adjetivo porque hay ciertas características que definen a un niño con autismo. ¿Este niño puede ser retraído? Sí, ok, está bien, puede ser retraído, puede ser ensimismado. Esas características, si lo perjudican, son un trastorno. Pero si no lo perjudican, son una característica. Yo también puedo ser una persona retraída, ensimismada, y eso no es necesariamente algo negativo. Entonces, usar ese adjetivo como una crítica, no, digamos, no. La verdad es que no es gratificante para las familias que tienen como antes se usaba el término despectivo mogólico, ¿no? Que era algo muy común y que afortunadamente eso ya, salvo raras excepciones, no existe más. A ver, me quiero corregir. Yo dije, hay que decirle a una persona común, como si las personas autistas no fueran personas comunes. Son personas como nosotros, son personas comunes, ¿no? ¿Viste lo que nosotros tenemos? Nos damos cuenta para que usted no lo advierta mirando el programa. Y terminamos con Claudio Trevisono. Y la pregunta es, ¿pueden los autistas desarrollar habilidades especiales, extraordinarias? Sí, hay una minoría de niños con este diagnóstico pueden tener así habilidades de tipo extraordinaria. A mí me ha pasado mucho con pacientes que tienen habilidad para el dibujo realmente asombrosa, que uno los ve dibujar y no entiende cómo lo hacen de tan pequeño. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Me ha tocado también pacientes que uno le da, por ejemplo, una fecha y te dicen una fecha y un año, ¿verdad? 17 de febrero del 1998 y te dicen qué día cayó y uno lo comprueba con el almanaque en la computadora y efectivamente aciertan siempre. Ese tipo de habilidades extraordinarias se dan, pero es cierto que eso se da en una minoría de niños, digamos, ¿sí? Claro, como para ir redondeando. Esto uno dice, ¿hay más gente autista ahora o hay más especialistas ahora? Bueno, eso es si fue primero el huevo o la gallina. Si
el autismo se esté diagnosticando más ahora que antes, o ahora efectivamente hay más niños con autismo, es algo que todo el mundo está discutiendo. Como te contaba ahí antes que empecemos la nota, aquí en esta ciudad el doctor Astorino, que es un neurólogo infantil de nuestra localidad, ha hecho un estudio de prevalencia en la ciudad de Santa Fe, como una autoridad en ese tema, porque es uno de los únicos estudios del continente y es el único en este país concluido, y encontró realmente una proporción bastante significativa de niños con autismo en nuestra ciudad. Yo no recuerdo el número exacto, te mentiría si lo doy, no quiero cometer ese error. Ahora, el por qué se da esta situación, vas a tener gente que te va a decir, bueno, porque se diagnostica mucho más y hay falsos diagnósticos, es decir, hay niños que no tendrían que estar diagnosticados, vas a tener esa corriente, este niño no tiene nada, es una característica de él, no hay por qué diagnosticarlo, y te van a decir, hay mucho falso diagnóstico porque se está lucrando con los tratamientos y con la medicación, etcétera. Hay otra vertiente que te va a decir que efectivamente hay más diagnósticos de niños con autismo y que eso se puede ver a múltiples factores, dentro de los cuales, por ejemplo, se me ocurre uno, la contaminación ambiental, por ejemplo, podría ser uno. La edad de los padres podría ser uno. Bueno, en fin. Entonces vas a tener estas dos visiones, digamos. Yo soy de la idea de que hay un aumento en el diagnóstico y que probablemente se deba a factores objetivos como esto, pero por supuesto que también puede haber, digamos, errores de diagnóstico y puede haber falsos diagnósticos, sí.